y escuchando la buena palabra de Dios que hace bien a nuestra alma. La palabra del Señor hace bien a nuestra alma. Antes empezó Pepe hablando, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay otro salmo que dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra viene con poder a nuestras vidas y saca nuestra alma de la cárcel, pero con un solo objetivo, es que podamos servirle y alabar su nombre. El pueblo de Israel, cuando Dios habló del pueblo de Israel, decía que tenían que salir de la tierra de Egipto para servirle, era el propósito. Igual que es el propósito de nuestras vidas como cristianos. Cuando Cristo nos liberta del pecado, nos limpia, nos da una nueva naturaleza, el fin y el propósito es que nuestra vida ahora 100% le pertenezca a Él y que nuestra vida esté rendida a su servicio, dispuesta. El cristiano ya no tiene horarios en cuanto a lo que tiene que ver con la obra de Dios, ¿verdad? Él nos ha comprado, no un poco, ha comprado toda nuestra vida a precio de sangre y ahora nuestra vida no nos pertenece. Por eso, pues todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Amén. Así es. Si Él no hubiera intervenido en nuestras vidas, hoy no habría una realidad de Cristo en nosotros. Sino una obra del Espíritu Santo, hoy no podríamos alabar el nombre de Cristo. Nuestras almas no hubieran podido salir de la cárcel, como estamos hablando. Salieron de la cárcel y hoy alabamos su nombre porque ha habido una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros de que hoy podemos andar en la verdad. Ya no es una fábula, no hablamos de una religión, no hablamos de algo aprendido, hablamos de que hoy es una realidad que podemos andar en la verdad. Ya no nos importa andar de cualquier manera, sino como decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 10, decía, comprobando lo que es agradable al Señor. Y voy a hablar en esta mañana de la importancia del testimonio de Cristo en nuestras vidas como cristianos. Tenemos que tener un testimonio, entendiendo que nuestro testimonio no va a hacer la obra en nadie, pero va a poder alumbrar, va a poder guiar a las personas a Cristo por lo que hay en ti, por la luz que hay en ti. Claro, y repito, nuestro testimonio no cambiará a nadie, solamente la palabra del Señor puede hacerlo, pero nuestro testimonio será influyente en la gente cuando andamos en la verdad. Hay una influencia, pero hay una influencia cuando estamos andando como es digno del Señor. Y el testimonio de Dios se va confirmando cada vez más en nuestra vida. El testimonio se labra en nosotros a través del tiempo, ¿verdad? Uno va creando un testimonio a través de la obra de Dios en él, a través de las situaciones que vienen. Y es algo muy importante, que tu testimonio no sea un testimonio en el cual la gente pueda echarte cosas en cara y en el cual la gente te pueda señalar. Que tu testimonio sea un testimonio limpio, de estar sirviendo al Señor comprometido y de estar de todo corazón. Y eso, repito, como decía la semana pasada, no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que lo hagamos todo bien, pero sí que estamos entregados a la obra, ¿no? Hay dos versículos en el libro de Hebreos, en el 11.2 y en el 11.39, que hablan de que los antiguos alcanzaron testimonio por su fe. Y lo repite dos veces en este capítulo de los hombres de la fe, de los antiguos, que alcanzaron testimonio por su fe, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, ¿no?, que su fe, su creencia, ¿no?, les llevó a ellos a vivir como ellos vivían. Les llevó a entregar sus vidas, les llevó a darse a los otros, les llevó a andar como digno del Evangelio, pero fue movido por su fe, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hablar de esto en esta mañana. La semana pasada hablamos de la fe y las obras, del libro de Santiago. ¿Os acordáis del mensaje? Si uno tiene fe y no tiene obras, ¿qué decía Santiago? Esa fe es muerta en sí misma. O sea, los demonios dicen que tienen fe y tiemblan de miedo, no hay un fruto. Pero el cristiano que tiene fe,
que ha nacido de nuevo, le acompañan esas obras, ¿no? Que son visibles, ¿no? Ahora hemos cantado ahora, ¿no? Al recordar de dónde me sacaste, hemos estado cantando, y habla de constantes en las obras de fe. Entonces, Pablo guardó su testimonio y tuvo claro lo que tenía que ver en cuanto a su testimonio. Él tuvo claro. En el libro de Timoteo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe y ahora me está preparada la corona de vida. Había guardado la fe, se había mantenido. Vamos a ir al libro de Filipenses. Vamos a ver lo que Pablo expresa aquí en el capítulo 4, versículo 9. Bueno, antes de ir buscando aquí, pero antes de ir aquí, hay un proverbio que leía esta mañana que dice que más vale el buen nombre que la plata y que el oro. Cuando habla del buen nombre está hablando del testimonio. Dice, más valioso es el testimonio de Cristo en tu vida que la plata y que el oro. Es algo valioso. La verdad de Jesús en ti, que tiene que ser visible por las personas, ¿sabes? Y nos daremos cuenta, luego vamos a ir a través de la reunión hablando, nos daremos cuenta de que la importancia de que otro dé testimonio de nuestras vidas y no nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta de que personas no necesitaron hablar para dar testimonio de la verdad. Con sus propias vidas, con vivir en luz. Dice así, 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. ¿Dónde? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate lo que se atreve aquí a decir el apóstol Pablo. Pablo no era perfecto, pero nos dice la Biblia, nos dice la palabra que estaba entregado por completo a la predicación y a la obra de Dios. Entonces dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? ¿Qué seguridad tenía Pablo? De que él estaba andando en el camino verdadero. Hay otro versículo, si queréis que lo lea alguien rápido, en 1 Corintios 11, y otro que busque en Efesios 5.1, por favor. 1 Corintios 11.1 y Efesios 5.1. Está hablando Pablo en los dos versículos que vamos a leer. Sed pues, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuál has leído tú, el Corintio? Efesios. No. Corintios, venga, el de Efesios. ¿Alguien que lea el de Efesios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vale. Bueno, pues habla de dos cosas. En el 1 Corintios hemos leído, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, él aclara aquí. Él sabía que el ejemplo verdadero no era él, pero él sí era un seguidor del ejemplo verdadero, era un seguidor de Cristo, y él estaba entendido de que él estaba andando la verdad. Por eso tenía esta autoridad de poder decir a la gente, mira, sed imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Había una seguridad. En Efesios 5.2 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué diría esto? ¿No? Yo veo y no me voy al mundo evangélico, lo veo a veces entre nosotros y entre muchas situaciones, ¿no? Donde a veces hay personas que imitan a otras. ¿No lo habéis visto esto nunca? Personas que imitan, hasta hablan de la misma manera, hasta cantan de la misma manera, hasta oran de la misma manera. Los he visto hasta que visten de la misma manera. En serio, visten de la misma manera. Es que es algo ya el imitar, ¿no? Una imitación de hombre, ¿no? Pero tú eres como Dios te ha hecho a ti, tú eres especial, ¿sabes? Y tú tienes algo que otro no tiene. Entonces tú tienes que ser como tú eres y ser imitador de Cristo, porque ahí está la bendición de Dios para tu vida.
Cuando estamos imitando a Cristo, estamos reflejando a Cristo. Con nuestras acciones, con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro hablar, estamos imitando a Jesús. Bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Aquí vamos a ver una iglesia que muchos de los que estamos aquí conocemos, que no era una iglesia perfecta, era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, porque la obra de Dios se estaba haciendo en ellos, pero no eran perfectos, había muchas cosas que tratar, había pecados que limpiar, había situaciones doctrinales que aclarar, pero no por eso el Espíritu de Dios estaba haciendo una obra en medio de esta iglesia. Por eso voy a que no es que seamos perfectos en el sentido de que no tengamos, que lo hagamos todo bien. No sé si me explico. La perfección en la Biblia tiene que ver con madurez. Tiene que ver con entender, con ser maduro. ¿Sabes? Entonces, estas personas, había cosas que corregir, como en tu vida y como en mi vida, seguramente. El Señor nos tiene que seguir enseñando, pero no por eso quiere decir que el Señor no esté haciendo una obra en tu vida. Vamos a leer ahora unos versículos donde el Señor había derramado en esta iglesia. Vamos a ver aquí, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Pablo está hablando de esta gente y dice que en todas las cosas, el versículo 5, fuisteis enriquecidos en Él. Dice que no les faltaba en el versículo 7 ningún don. ¿Qué es eso? Por abrir la Biblia se entró. Bueno, que no les faltaba ningún don. Habían sido enriquecidos en todas las cosas. Fíjate lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Tenéis, el Señor os ha dado, ha derramado en vosotros. Su Espíritu Santo está haciendo una obra, habéis sido enriquecidos. Y en el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa de Cristo, a causa de la obra de Cristo en estas personas, su testimonio había sido confirmado. Había una realidad de Dios en estas personas, mismos si no eran perfectas, mismos si no eran, como os digo, pues tenían muchas cosas que aprender. Si te das cuenta, en el capítulo 2 de la segunda letra, no lo miréis, no hace falta que vayáis. No, en la primera del capítulo 1 ya nos está hablando. ¿Dónde viene lo de la división? Que no encuentro yo. Bueno, sí, seguidamente, ¿no? Sí, en el versículo 10. Nos está hablando ya de la división, ¿no? Entonces vemos que, pues sí, que hay problemas, que hay situaciones, que hay cosas que aprender, pero no debían de olvidar de que habían sido enriquecidos y que tenían que permanecer firmes. Y la clave está en el versículo 9, que dice que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esa es la clave de que el testimonio de Cristo sea confirmado en tu vida cada vez. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, diaria, de cada día, de vivir al día, de, como hemos dicho antes, de comprobar lo que es agradable al Señor. Aleluya. No me trago todo, no acepto todo, mismo si los demás lo hacen, mismo si el mundo lo hace, mismo si el amigo del colegio de mi hijo o su padre lo hace, o mismo lo que sea, comprobamos lo que es agradable al Señor. Tiene que ver con nuestro testimonio también. El cristiano tiene que definirse. Tiene que definirse, o estamos o no estamos, o
O estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces no podemos estar entre dos tintas. Tenemos que definirnos y andar en la verdad. Y la verdad misma dará testimonio de nuestros corazones de que estamos andando en la verdad. Y podremos ser provecho para muchas personas. Vamos a ir a la tercera carta de Juan. Esta es una carta muy especial. Yo la leí esta mañana y la verdad que me animaba. Pero más animado estaba aquí el apóstol Juan, cuando escribe al anciano Gallo y a esta iglesia. Parece ser que Gallo se dice que fue una persona que Juan llevó a los pies de Cristo. Y mirad, aquí vamos a leer unos versículos que hablan de la verdad, del testimonio y de todas estas cosas que estamos hablando en esta mañana. Dice así: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros, que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bueno, habla el anciano Gallo y le desea que tenga salud, que prospere su alma. Y dice que Juan tenía un gozo grande, porque los hermanos que pararon en casa de Gallo eran misioneros, eran gente que pararon allí, que iban a hacer la obra de Dios. Volvieron allí diciendo en qué manera Gallo les trató y en qué manera Gallo se condujo entre ellos. Y estas personas estaban dando testimonio del amor de Gallo, de la sinceridad, del andar en la verdad. Y no era Gallo mismo el que estaba dando testimonio de él. Y era un motivo de regocijo para la vida del apóstol Juan, ¿no? Dice, de cómo andas en la verdad. Qué importante es esto. A veces tenemos un conocimiento de la verdad en cuanto a la Escritura, en cuanto a los planes de Dios, pero no hay un andar en la verdad en cuanto a nuestra intimidad con Dios. ¡Aleluya! Es muy importante, ¿no? Cuando hablamos del testimonio, hablamos también de la conducta, hablamos del andar en luz, del andar en Cristo. Muy importante, no tener solamente conceptos teológicos de la verdad, como digo, saber ciertas cosas, sino aquello que sabemos que se reproduzca en nuestra manera de andar, en nuestra manera de vivir. Mira, yo he conocido mucha gente que se han envenenado y han cerrado su corazón al Evangelio por personas que decían que eran y luego con su vida no mostraban lo que decían que eran. No tenían esa seguridad como Pablo, que dice, bueno, aquello que visteis y que aprendisteis y que oísteis, bueno, pues eso ponen en práctica.
Personas que hablan mucho la palabra de Dios, pero con sus vidas niegan a Dios que hablan. Ese es el mayor tropiezo. Ese es el mayor tropiezo para el Evangelio. Eso le pasó a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época estaban dando un testimonio de Dios equivocado a la gente, dando a entender que eran más espirituales que los demás, pidiendo a la gente o mostrando a la gente que por la ley se podía agradar a Dios y todo este tipo de cosas, llevando una religión exterior cuando ellos eran sepulcros blanqueados, huesos muertos, y estaban dando un testimonio no correcto delante de Dios. Entonces, me gusta mucho cuando Cristo va a venir ya al mundo a dar testimonio de la verdad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera venía al mundo. Muy diferente a los religiosos, a las personas que vivían un evangelio exterior. Aquella luz verdadera, que hablando de Cristo, venía al mundo a traer salvación. Pero, ¿qué pasaba con Jesús? Jesús, que era la luz de Dios, cuando se acercaba a las personas, a los religiosos, a través de esa unción que había en él, a través de esa luz que había en él, mostraba el pecado de la gente. Por eso hay personas que se arrepentían y creían en él, y hay personas que rechazaban a Cristo, que incluso maldecían a Cristo. ¿Por qué? Porque la luz verdadera estaba alumbrando los corazones, ¿no? Hay un versículo en Juan también que dice que los que andan en la verdad vienen, ¿a dónde? Vienen a la luz. Pero los que andan en la oscuridad, ¿qué pasa? Que no vienen a la luz para que sus obras no sean vistas. Entonces, Jesús no dejaba indiferente a nadie por su manera de andar. Y de este Jesús que estamos hablando es del cual el Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo, de Él, ¿no? Jesús vino a traer la luz verdadera, porque Él era la luz verdadera. Y nada más principiar su testimonio, o sea, su ministerio, dice que Él habló del arrepentimiento, pero también cuando entró en Nazaret, en su pueblo, en su tierra, dice que entró en la sinagoga y abrió el libro de Isaías y se puso a leer. ¿Qué parte de la Biblia leyó Él? Estaba anunciando lo que iba a ser su testimonio y lo que iba a ser su andadura por esta tierra. Y lo primero que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los presos, para sanar a los afligidos de corazón. Este era Cristo. Muy diferente a los religiosos, muy diferente a los fariseos, que no transmitían vida, lo único que hacían era echar carga a la gente. Cosas que ellos no querían tocarlo ni con un dedo, dice que lo echaban encima de la gente, ¿no? Pero Cristo todo lo contrario, Él traía salvación. Bueno, dice que Gallo, en el versículo 5, dice que se había conducido fielmente cuando prestaba algún servicio a los hermanos. Y me llama la atención que dice especialmente a los desconocidos. Qué bueno es esto. A los desconocidos, aquellos que no podían recompensar su obra. Esto es especial, porque ahí es donde está la bendición, cuando prestamos servicio a las cosas donde nadie ve, a los desconocidos, o cuando nadie los ve, estamos prestando un servicio de corazón a Dios. Aquellas cosas que, no, como decía Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, donde está la bendición, donde queremos solamente agradar a Dios y no agradar al hombre y que nadie nos vea, solamente que Dios nos vea. Pero como Él lo hizo no para que Dios le viera, sino para servir a la gente por amor y para agradar a Dios, esto que Él hizo a los desconocidos fue manifiesto.
en público. Y dieron testimonio de su amor, de su servicio. Y ahí confirma la palabra cuando Jesús decía que lo que hagáis en el secreto será recompensado en público. Esto, hermanos, es una realidad. Esto, como toda la palabra de Dios, esto es una realidad. Lo que hacemos en el secreto es recompensado en público. Dios te recompensa por tu obra de fe, porque tú quieres agradarle a Él y hacer las cosas para Él, no para agradar a nadie, ni para buscar la gloria de los hombres. En tu servicio a Dios, buscas la gloria de Dios, y ya está. Y el Señor te recompensa. Gallo no hizo esto, no fue hospitalario, no les sirvió, no cooperó con la verdad para que hablaran de él. Gallo lo hizo de corazón, ¿no? Y Gallo fue recompensado en cuanto a que su testimonio fue levantado en medio de la gente. Bueno, había en el versículo 9, había otro Diótrefes, dice que estos también lo hay en medio de la obra de Dios. Dice, el cual le gusta tener el primer lugar y no nos recibe. Dice el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, Diótrefes estaba en medio de la iglesia, estaba en medio del ambiente, pero era una persona que le gustaba tener el primer lugar. Él quería tener el primer lugar, él quería ser reconocido por los hombres y por eso no estaba bendecido por la actitud de su corazón. Y dice también el versículo 10, hemos leído que era un hombre que parloteaba. ¿Qué quiere decir parlotear? La versión española. Parlotear. Habla tontería. ¿Habla tontería? Habla mucho. Habla mucho, y el que habla mucho dice muchas tonterías, ¿no? Eso es. Bueno, parloteando. Un charlatán, eso es. En medio de ellos. Y ahora vamos con Demetrio. Versículo 11 dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Daban testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. La integridad en la vida de Demetrio, el servicio de corazón, estaba siendo resaltado por Dios mismo. Y queda aquí escrito en su palabra. Vamos a 2 de Corintios 1:2. Que lo lea alguien, por favor, yo voy buscando otro versículo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, o sea, no es 2 de Corintios 1:12 será entonces. Espérate. No, perdona. Sí, 2 de Corintios. A ver, busca el 1:12. Porque nuestra gloria es Ese. el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vale. Bueno, Pablo tenía claridad, hemos leído ahora, dice el testimonio, dice nuestra gloria es esta, no se podía gloriar en eso, dice de que el testimonio de su conciencia, dice que, o sea, su conciencia da testimonio de que él había andado con sinceridad, que él había andado en verdad, que él había andado como tenía que andar, y eso daba una seguridad a su corazón de poder decir esto. Dice, mi conciencia está tranquila,
porque nos hemos conducido con sinceridad de parte de Dios, con la ayuda, dice también, de la gracia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 9. Si lo puede leer alguien, por favor. 1, 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 9. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtéis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Vale, bueno. Aquí está hablando Pablo, y otra vez habla en el versículo 3 de las obras de fe y el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en el Evangelio. Está hablando, ¿no? En el versículo 7 dice que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y de Acaya, que han creído, ¿vale? ¿Por qué habían creído estas personas? ¿Por qué en el versículo 9 dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo? ¿Por qué? Porque el evangelio que Pablo llegó no fue un evangelio en palabras. No fue un evangelio superficial. Dice que el evangelio llegó a ellos en poder de Dios y cambió sus corazones y cambió sus vidas. Por eso ellos vinieron a ser un buen ejemplo y les dejaron ahí, ¡pum!, el mensaje del evangelio, y esto produjo un cambio, produjo una obra. No vinieron a traer una religión, no vinieron a traer algo nuevo, vinieron a traer el evangelio del Señor Jesucristo, vinieron a traer salvación. Mira, tu vida, si Cristo en verdad es el que ha llegado a ti, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que haber un fruto. Si no lo hay, uno tiene que mirarse, uno tiene que meditar. Si en realidad tú has nacido de nuevo, tiene que haber unas obras que den testimonio de ese nacimiento, de esa nueva vida, de esa conversión. Por eso os acordáis cuando los fariseos venían a Jesús a su bautismo, Jesús les decía que, ¿por qué venís a mi bautismo? Le decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, ¿Jesús va a pedir algo, nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer? No, no sería justo, no sería honesto. Un cristiano tiene que hacer frutos dignos de ese arrepentimiento que hay en su vida verdadera. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10. Con esto vamos a acabar. El 7, perdonad. El 7, 5, 7. Dice, no seáis
pues partícipes con ellos. Bueno, por eso decía antes que nosotros nos tenemos que definir. Los cristianos tienen que definirse y no participar en lo que no es de la luz, en lo que no es de Dios. Y decir, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No solamente sois luz en el Señor, sino que ahora debemos de andar en consecuencia a la luz que hay en nuestros corazones. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos aún hacen en secreto. Bueno, hay muchas personas, muchos cristianos que no quieren, se encuentran en situaciones donde son situaciones que no están bien, son situaciones que hay que sacar a la luz, que hay que poner en conocimiento de las autoridades, de los ancianos, y muchas veces no lo dicen por no meterse en problemas, a veces por de una manera humanista tapar a la gente, pero si nosotros no estamos reprendiendo las obras de las tinieblas, nos estamos haciendo partícipes de ellas. Mismo si nosotros no hemos hecho nada, mismo si la situación no salió de nosotros, si tú estás involucrado en la situación, tú estás siendo partícipe de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo decía, no seáis partícipes de las tinieblas, más bien reprenderlas, sacarlas a la luz. ¡Aleluya! O sea, esto tiene que ser algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. No podemos ser participantes de las tinieblas. Versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas, más bien reprended. Dice, porque no sé, ya lo he leído, el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Ahora bien, Pablo, ¿a quién está hablando aquí? ¿A inconversos o a conversos? ¿O a convertidos? ¿A quién? A convertidos. Y a los cristianos le está diciendo, tenéis que despertaros. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y si somos honestos, hay tiempos o momentos en nuestra vida donde necesitamos que Cristo nos despierte. Aleluya. ¿Es así o no es así? Necesitamos ser despertados por Cristo. Que la luz de Jesús nos alumbre de nuevo y ser despertados por Él. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Y en versículo 15 otra vez dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Con diligencia, con prontitud, con responsabilidad, con prioridad, dando prioridad a la manera en la que yo estoy andando. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Lo importante es como yo estoy andando, o como tú estás andando. Eso es algo que tiene que ser una prioridad en nuestra vida, de revisar, de saber si estamos andando como es digno del Evangelio de Jesucristo. Porque para eso hemos sido llamados. Y Pablo está corrigiendo, está exhortando, pero conforme van pasando los versículos los lleva al punto donde tienen que ir, que es en el versículo 18,
que dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pablo sabía que estando llenos del Espíritu Santo, la vida de Cristo iba a fluir en ellos. Y esto es una realidad en nosotros, en la vida de los cristianos, ¿verdad? Por eso hemos empezado la reunión diciendo que Pablo decía a los corintios que habían sido llamados a la comunión con Jesús. Era una clave, nuestra comunión con Jesús. El ser llenos de la palabra, el ser llenos del Espíritu Santo nos llevará a glorificar a Cristo, nos llevará a poder manifestar la luz del Evangelio. Ser llenos del Espíritu de Dios. Y luego sigue hablando con cánticos espirituales, versículo 19, con himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero primero, que haya esa llenura, que haya la llenura del Espíritu de Dios, y lo demás fluirá, ¿no? Por eso, esa es la clave. Fuimos llamados a la comunión con el Señor Jesús. Pedro y Juan pudieron transmitir a Jesús, pudieron transmitir que habían estado con Jesús porque habían estado con Jesús. Y la gente se dio cuenta que en verdad habían estado con Jesús. No es que eran perfectos, no es que es que habían estado con Jesús. Y eso era lo que ellos transmitían a la gente. Entonces, pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Él y tú transmitirás que has estado con Jesús. Ahora te digo también, pasa tiempo en el internet, pasa tiempo en otros sitios que no sean estar con Jesús y también se transmitirá. Pero bueno, yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí esta mañana lo que queremos transmitir es a Cristo. Pero debemos de pasar tiempos con Él, debemos de pasar tiempos con su palabra, sobre todo definirnos, ¿no? Ya no ser participante de las tinieblas, ya no andar hoy sí, mañana no. Ciertas áreas de nuestra vida, bueno, pues hay ciertas áreas que dan gloria a Dios, otras que no dejo que Dios toque. No, Cristo quiere todo de nosotros. Aleluya. Y te digo una cosa, no va a parar. La obra de Dios no va a parar en ti. No va a parar en ti hasta que todo tu ser, toda tu vida sea de Él. Amén. Aleluya. El que ha nacido de nuevo tiene que vivir entregado por completo. Así es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar más en esta mañana, pero sí dejar un poco esto, ¿no? La importancia del testimonio de Cristo en nuestras vidas. Muy importante. Aleluya.